Hace años proclamé al aire mucho del libro de Ezequiel. Ezequiel estuvo entre los cautivos judíos del cautiverio de Judá del 604 al 585 a.C. por Babilonia. Esto fue más de 125 años después de que el reino de Israel fuera invadido, conquistado y trasladado de Palestina a Asiria en la costa sur del Mar Caspio. Pero tanto los asirios como sus esclavos israelitas hacía tiempo que habían emigrado al noroeste de Europa Occidental y Gran Bretaña cuando Judá fue cautivo de Babilonia. Cuando Ezequiel escribió inspirado por Dios, estaba entre los esclavos judíos junto al río Quebar. Sin embargo, el mensaje que Ezequiel fue inspirado por Dios para escribir fue escrito principalmente para Israel, no para Judá. El mensaje de Ezequiel no es para los esclavos judíos entre quienes vivía Ezequiel. Fue a la casa de Israel. Ezequiel 2:3 y 3:1. El profeta Ezequiel nunca pudo liberarse de la esclavitud babilónica y proclamar su mensaje al reino de Israel, que para entonces habitaba en Europa Occidental y Gran Bretaña. El mensaje del libro de Ezequiel es el mensaje de Dios para nosotros hoy, porque somos el pueblo de la antigua casa de Israel, de la tribu de Manasés. Dado que el escritor original, Ezequiel, no pudo ir al pueblo de la casa de Israel, Dios me mostró hace años que le correspondía a Dios levantar al Ezequiel moderno para llevar este mensaje profético al Israel moderno de hoy, y eso significa principalmente la gente de habla inglesa. He proclamado los mensajes de Ezequiel a nuestros pueblos por radio, televisión y en apariciones personales y en forma impresa durante más de 40 años. Nadie más lo hizo. La Iglesia de Dios está fundada sobre los apóstoles y los profetas, siendo Jesucristo la principal piedra del ángulo. Los profetas sobre quienes se fundamenta la Iglesia no son profetas del Nuevo Testamento. Solo se mencionan 4 y ninguno de ellos contribuyó con doctrinas o creencias a la Iglesia, pero los apóstoles sí lo hicieron y citaron extensamente a los llamados profetas del Antiguo Testamento. Por tanto, el mensaje de Ezequiel es para nosotros hoy, es decir, para la Iglesia de Dios, para proclamar a las naciones de habla inglesa. Primero, Dios me preparó de una manera especial, luego me llamó de una manera para limpiar mi mente de cualquier otra creencia anterior y para llegar a su verdad de una manera experimentada por ningún otro en los últimos tiempos, conquistándome, especialmente sumiso a Él y a su palabra. Él comenzó su obra y su iglesia de una manera muy pequeña, pero creció y se convirtió en una gran iglesia mundial. Dios, a su debido tiempo, añadió ministros para 1. Alimentar a los rebaños locales y 2. Permanecer firmes y lealmente conmigo al llevar el Evangelio de Cristo al mundo. Ahora, la nación más grande del mundo ha hecho planes para mi visita oficial con sus hombres de alto rango de la República Popular China, poco después de la fiesta de los tabernáculos. Doy gracias constantemente a Dios por ustedes, ministros leales y sus esposas fieles, y por la forma en que Cristo los está usando para promover su obra. Dios nos ha llamado que todos debemos hablar lo mismo, 1 Corintios 1:10, en perfecta armonía y amor, que seamos de una mente, la mente de Cristo. Pero ahora sí siento que debemos considerar seriamente el mensaje de advertencia de Dios a nuestras naciones y al ministerio de su iglesia a través de Ezequiel. Esto es de importancia para la crisis en este momento. Ezequiel comienza su libro diciendo: estaba entre los cautivos, esclavos, junto al río Quebar, cuando los cielos se abrieron y vi visiones de Dios, Ezequiel 1:1, en la tierra de los caldeos, Babilonia, versículo 3. El primer capítulo simplemente registra lo que Ezequiel vio por primera vez en la visión.
no contiene ningún mensaje que deba entregar. Parece haber sido llevado al cielo en visión, preparándolo para recibir el mensaje que es a la casa o reino perdido de Israel. No es un mensaje para Judá, los judíos, sino para la entonces perdida casa de Israel, las 10 tribus. Proclamé gran parte del mensaje de Ezequiel a Manasés y Efraín durante las décadas de 1930, 1940 y 1950. Pero me adelanté a mi tiempo, o Dios deliberadamente ha retrasado los acontecimientos mundiales profetizados. Ahora estamos llegando al tiempo de proclamar el mensaje de Ezequiel. Cuando Ezequiel vio en visión el torbellino de este primer capítulo y la gloria del Señor cayó de bruces y luego oyó una voz que le hablaba, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Ponte firme en tus pies hacia mí y te hablaré. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a una nación rebelde que se ha rebelado contra mí, hasta este mismo día, nuestros días, última mitad del siglo XX. Y 3, versículos 4 y 5, ve a la casa de Israel y háblales mis palabras, porque no eres enviado a un pueblo de habla extraña. La casa perdida de Israel en las 3 o 4 generaciones desde su expulsión del norte de Palestina había perdido su idioma hebreo. Habían perdido el sábado de Dios y por lo tanto su conocimiento de Dios y su identidad. Pero hoy Dios ha levantado esta obra de su iglesia para llevar este mensaje a los israelitas perdidos, cuya verdadera identidad Dios nos ha revelado, y para nosotros no son un pueblo de habla extraña. Pero la casa de Israel no te escuchará, porque a mí no me escucharán. Versículo 7. Nuestros pueblos de hoy no escucharán ni prestarán atención al mensaje de advertencia de Dios. Versículo 17. Hijo de hombre, te he puesto por atalaya de la casa de Israel, hoy los pueblos de habla inglesa. En el capítulo 4, versículo 13, y dijo el Señor, así comerán los hijos de Israel su pan inmundo entre los gentiles a donde yo los arrojaré. Una advertencia para los pueblos estadounidense y británico ahora. Continúa hablando de los pueblos americano y británico. Por tanto, ¿cómo? Vive, dice el Señor Eterno. Una tercera parte de ti morirá de pestilencia y de hambre será consumida en medio de ti. Y una tercera parte caerá a espada, la espada de destrucción nuclear en nuestros días, alrededor de ti. Y una tercera parte esparciré a todos los vientos. Así se cumplirá mi ira y haré que mi furia descanse sobre ellos. Capítulo 5, del 11 al 13. La furia de Dios es una expresión utilizada muchas veces en las profecías para indicar los problemas que pronto nos sobrevendrán, gran tribulación y primera fase del día del Señor, que culminarán en la segunda venida de Cristo. Es claramente evidente que esta profecía es para nuestros pueblos y para nuestro tiempo, la segunda mitad del siglo XX. Esta profecía nunca tuvo lugar en los tiempos del Antiguo Testamento. Continuando en el capítulo 6, en todas vuestras moradas las ciudades serán desiertas. Versículo 6. Esto solo podría lograrse mediante destrucción nuclear. El tiempo de esta profecía está ahora justo delante de nosotros. Versículo 7. Y los muertos caerán en medio de vosotros y sabréis que yo soy el Eterno. Esta última es una expresión muchas veces utilizada por Ezequiel refiriéndose a la segunda venida de Cristo. Nuestros pueblos en su conjunto no saben realmente que Cristo es Señor. Continuar con Ezequiel exponiéndolo tomaría 100 páginas, pero hablando especialmente del ministerio de la Iglesia de Dios, quiero incluir algo del capítulo 34, donde habla del clero de los pueblos americano y británico. Tengamos cuidado, algo de esto se aplica al ministerio de la Iglesia de Dios.
Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y diles: así dice el Señor Eterno a los pastores: ¡ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos! ¿No deben los pastores apacentar los rebaños? Con la palabra de Dios. No fortalecisteis las débiles ni curasteis la enferma. Versículos del 2 al 4. Algunos miembros de nuestro ministerio querían acabar con la sanidad. Dios puso sanidad en su iglesia. La puso hace 1900 años a través de los apóstoles originales. Él la puso en la era actual de la iglesia a través de mí, su apóstol. No sean culpables de descuento en esta importante doctrina. Pero los ministros católicos y protestantes confían en médicos y medicamentos humanos, y aquí Dios los reprende por esto. Continúa, versículo 4. Ni habéis buscado lo que estaba perdido, aquí hablando de las 10 tribus perdidas. Ciertamente el clero del cristianismo tradicional no ha buscado localizar la casa perdida de Israel. Dios me reveló su identidad y ubicación antes de que comenzara la actual era de la Iglesia de Dios, y siempre ha sido una doctrina primaria de esta iglesia. Sin embargo, algunos de nuestros ministros han rechazado esta verdad e incluso han tratado de destruirla de la iglesia. Mientras yo estaba en el extranjero y no sabía que lo estaban haciendo, algunos, bajo el mando de mi hijo Garner Ted, redujeron el folleto Estados Unidos en Profecía, eliminando partes de vital importancia. Actualmente se está publicando una nueva edición completa de este importante libro, en tamaño completo. Este libro fue uno de los 2 o 3 que hicieron más para construir esta iglesia que cualquier otro. Continúa en Ezequiel 34. Pero, aunque no buscasteis localizar la casa perdida de Israel, fuisteis ministros entre ellos, sin saberlo vosotros mismos, y con fuerza y con crueldad los habéis gobernado, y fueron esparcidos espiritualmente en muchas sectas y denominaciones, porque no hay pastor. Mi rebaño estaba esparcido por toda la faz de la tierra, y nadie los buscaba ni los buscaba. Por tanto, oh pastores, oíd la palabra del Eterno. Así dice el Señor Eterno: he aquí, yo estoy contra los pastores. Cuidado que esto no se aplique a ninguno de vosotros. Y demandaré mi rebaño a su mano, y haré que dejen de apacentar el rebaño, y los pastores ya no se apacentarán más a sí mismos. Porque así dice el Señor Eterno: he aquí, yo escudriñaré mis ovejas y las buscaré en la segunda venida de Cristo. Me detendré allí por falta de espacio, pero los capítulos 5 y 6 de Ezequiel, combinados con Levítico 26 y Deuteronomio 28, y otras escrituras como Mateo 24, 21, 22, Jeremías 30, muestran que Estados Unidos y Gran Bretaña están cayendo hacia la derrota total, la esclavitud y castigo terrible por nuestros pecados nacionales. Desde 1800 hasta 1803 heredamos las vastas promesas nacionales de riqueza material, poder y prestigio que Dios le prometió a nuestro padre Abraham. Hemos disfrutado de un nivel de vida más alto que el de cualquier otra nación en la historia. Sin embargo, ¿qué hemos hecho con estas bendiciones? Nos hemos alejado de nuestro Dios y en todo nuestro proceso educativo hemos enseñado, en cambio, la impía teoría de la evolución. Hemos permitido que nuestra vida familiar sea destruida, nuestra moral se ha hundido en el pozo negro. Hemos respaldado y dado nuestra bendición nacional al sodomismo. Hemos sido poco éticos y deshonestos en nuestros negocios y tratos comerciales. Hemos rechazado el sábado de Dios, no esta iglesia, y los caminos de Dios, y nos hemos vuelto a los caminos de Satanás. El sol ya se ha puesto sobre el imperio británico, que como imperio ya no existe.
Estados Unidos está ahora atrapado en el círculo de la inflación y en una situación económica en la que nuestro alto nivel de vida nos está arrasando. Abajo, abajo vamos. Y pronto Dios enviará tal sequía que traerá epidemias de enfermedades que acabarán con la vida de un tercio de nuestro pueblo. Después de eso, nuestras ciudades serán destruidas, lo cual nunca podría haber sucedido antes de que nosotros inventáramos y produjéramos la destrucción masiva nuclear. El tercio restante de nuestro orgulloso pueblo será removido de este país a la esclavitud. Los que quedan de nosotros finalmente se arrepentirán. Dios dice que no nos acabará por completo. Finalmente, Ezequiel 20:33 y del 42 al 44, vivo yo, dice el Señor Eterno, que ciertamente con mano fuerte y con brazo extendido y con furor, las últimas plagas, derramado, gobernaré sobre nosotros. Y sabréis que yo soy el Eterno cuando os introduzca, no a Judá, a los judíos, sino a nuestro pueblo Israel, a la tierra de Israel. Y ahí os acordaréis de vuestros caminos y de todas vuestras obras en las que habéis sido contaminados, y os aborreceréis. Y sabréis que yo soy el Eterno, oh casa de Israel, no Judá, los judíos. Entonces vendrá el reino de Dios. Satanás será abolido. Cristo, con la iglesia convertida a la inmortalidad espiritual, gobernará. Los que aún vivan habrán aprendido la lección. Y la paz, la felicidad y la alegría inundarán la tierra.